Las sociedades secretas son algo que capta nuestra imaginación y atención a partes iguales. La mayoría de veces estas sociedades secretas no son más que meras leyendas urbanas, creadas sin fundamento alguno, pero que extrañamente consiguen captar la atención de muchas personas. Hoy hablaremos de una de esas sociedades secretas que apareció en la España del siglo XIX, la famosa Mano Negra. Si quieres saber más, te invito a que te quedes conmigo y descubras qué era la Mano Negra. Bienvenido al lado oscuro de la historia. Comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría pedirte que nos dejaras tu like. De esta manera nos ayudas a que nuestro contenido le llegue a más personas y el canal pueda seguir creciendo y que de esta forma más gente pueda aprender historia de manera gratuita. Si ya nos has dejado tu like, muchísimas gracias. Ahora sí, vayamos con el tema del vídeo. Para conocer más acerca de la famosa Mano Negra, debemos desplazarnos a la España del siglo XIX. En concreto, debemos desplazarnos al año 1882, en Andalucía. Durante las décadas anteriores, en el campo andaluz había habido muy malas cosechas y se trabajaba con unas condiciones laborales horrorosas. Los jornaleros llegaban a realizar turnos de 14 horas diariamente. En este punto de la historia, los sindicatos estaban prohibidos y el gobierno se empleaba con extrema dureza contra ellos. En España habían habido profundos cambios sociales y diversos avances. En ese momento, el rey de España era Alfonso XII, con el que se había avanzado en algunos derechos sociales. Pero, a pesar de estos avances, la gente vivía de manera miserable. En concreto, en el campo de Jerez, existía una gran insatisfacción entre los vendimiadores y en las ciudades los socialistas aparecían de hasta debajo de las piedras. Es de esta manera como los obreros y los vendimiadores se empezaron a dividir entre anarquistas y socialistas. Los socialistas se centraron sobre todo en las grandes urbes, mientras que los anarquistas se centraron en el campo, donde existían unas condiciones de trabajo horrorosas. El campo andaluz mezclaba lo mejor de un país culto con lo peor de la parte analfabeta, la industria y el campo, un caldo de cultivo perfecto para que surgieran las sectas. Es así como llegamos al inicio de nuestra historia de hoy, cuando en el año 1878 un oficial de la Guardia Real Andaluza afirmó haber encontrado uno de los estatutos de una sociedad secreta en las ruinas de un cortijo. Esta sociedad secreta era de corte anarquista y se hacía llamar la Mano Negra. Según los estatutos encontrados por este oficial, el objetivo de esta sociedad secreta era el de atacar la propiedad y las familias de los grandes terratenientes de la zona. Otro de sus objetivos era también el de atacar a los trabajadores que colaboraran con los grandes terratenientes. Los periódicos de esta época le dieron una gran importancia a esta sociedad secreta, tanto que se comenzó hasta dudar de su veracidad por las extrañas circunstancias en las que se habían encontrado los estatutos. Y es que hay que ser tonto para dejarse los estatutos de una sociedad secreta en un cortijo abandonado. Es así como nos desplazamos hasta el año 1882, cuando se cometió el famoso crimen de Arcos. En aquel momento el gobierno dirigido por Sagasta no dudó un segundo en culpar a la Mano Negra de este crimen. Pero este crimen resultaba muy extraño, ya que el guardia había muerto por una peritonitis que él mismo se había causado a causa de haberse dado un golpe con su escopeta al dispararla. O al menos eso declaró en el juicio su propia familia. Pero eso dio absolutamente igual, ya que la policía arrestó a un centenar de sindicalistas y condenó a prisión a 2 de ellos. El 3 de diciembre de ese mismo año se produjo el crimen de Galán, donde Juan Núñez y su esposa María Labrador fueron asesinados a navajazos en su ventorrillo en Núñez. También encontraron el cadáver de uno de los asesinos, asesinado de un disparo por el ventero. Al llevar el asesino un ejemplar de la revista Social, este crimen también fue atribuido a la Mano Negra. Pero esto era lo contrario al testimonio de su hijo y de un trabajador, que dijeron que el asesinato había sido provocado por una pelea de borrachos. Aún así, la policía detuvo a Juan Galán, un sindicalista, que más tarde fue condenado y ejecutado. El 2 de abril de 1883 se produjo el crimen de la venta del empalme. Los autores, 4 indigentes, fueron detenidos con rapidez.
Pero a pesar de tener ya a los culpables detenidos, se acusó del crimen a la mano negra y se detuvieron a cientos de sindicalistas. Por último, ocurrió el crimen del Cortijo de la Parrilla. En este se produjo el asesinato de Bartolomé Gago Campos, que se decía que había estado en las sociedades secretas y que había sido asesinado por sus propios compañeros. La audiencia de Jerez de la Frontera juzgó a 17 inculpados por el crimen de la Parrilla, dictando 7 penas de muerte. El mayor escándalo vino cuando días después el Tribunal Supremo revisó la sentencia y determinó que había sido suave, elevando las penas de muerte a 15. La sentencia fue ejecutada el 14 de junio de 1887 en la plaza del Mercado de Cádiz. Todo este comportamiento, tanto de la Guardia Civil de la época como del gobierno, resultaba ser bastante extraño. ¿Qué estaba ocurriendo en realidad? La verdad es que en los meses anteriores había ocurrido la gran huelga del campo de Jerez, donde los propios guardias civiles y soldados del ejército tuvieron que ponerse a vendimiar. Estos asesinatos facilitaban la detención masiva de integrantes de organizaciones obreras y se favoreció la creación de un macrojuicio contra las supuestas sociedades secretas, que en realidad nunca existieron. Ya en la época, varios intelectuales como Leopoldo Alas Clarín, Blasco Ibáñez o Bernardo de Quirós dudaban de la existencia de la mano negra. Los periódicos también comenzaron a dudar de la existencia de esta organización secreta, y días más tarde la mano negra simplemente desapareció. Varios historiadores consideran a día de hoy que la mano negra nunca existió y que todo fue un plan del gobierno de Sagasta para acabar con el movimiento sindicalista andaluz. Por eso siempre se dice que lo que hubo en realidad fue una mano blanca que movió los hilos con dinero y poder. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like o un comentario, y si te gusta mi contenido no dudes en suscribirte, es gratis. Nosotros nos vemos la semana que viene con más contenido histórico en el canal. Hasta la próxima.